Muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda semana de la materia de Catequética Fundamental número 2. Soy el padre Javier Acosta, quien estará acompañándoles en este contenido en el Instituto Superior de Catequética. Les doy la más cordial bienvenida a Danila, a Irene, Linda, Lucía, María Lourdes, María Elena, Mayra Alejandra, Minerva, Pamela, Pedro, Silvia. Saludos cordiales y gracias por estar aquí entre nosotros. Y bueno, pues estamos en esta segunda semana de este contenido de catequética fundamental. Como algunos me decían que habría algunos elementos que no habían quedado tan claros, yo voy a retomar algún aprendizaje significativo, quizá de catequética fundamental número 1, para dejarlo claro y bueno, tomado particularmente de Emilio Alberich, en el sentido de que la catequética en su reflexión es esta reflexión sobre la catequesis. Por eso ustedes van a entender que las habilidades que van a adquirir no solamente serán competencias catequísticas, sino catequéticas, es decir, sabrán distinguir los elementos que están detrás de un acto catequístico y cómo se construye desde una teoría catequética. Es decir, tendrán que saber qué procesos están vinculados, elegidos, pero también qué actos están. Por eso, bueno, pues retomando en esta identidad, podemos decir que la catequética queda prioritariamente, dice Emilio Alberich, determinada ante todo por su objeto mismo, es decir, la catequesis, ¿no? Con toda la riqueza y sus dimensiones. No hemos de entender la catequesis solo como una acción que se dedica a la infancia, sino como ya quizá lo han escuchado constantemente o lo tuvieron que escuchar de su profesor de catequética fundamental, es en la triple articulación, es decir, un elemento sistemático, gradual y orgánico, ¿no? Eso se entiende como la acción catequética, ¿no? La catequética entonces será esta reflexión sistemática, gradual y científica sobre la catequesis para poder entonces lo que no hace un catequista, que es que comprender, orientar y valorar el ejercicio tan importante que es la catequesis como una acción educativa y pastoral. Entonces, fíjense cómo entonces ya se amplía y entonces también se complejiza la intervención del catequeta, ¿no? El catequeta, pues el catequista, por ejemplo, es, podríamos decir, un mero ejecutor. Llega un texto a sus manos, tiene de frente una sesión, pero quien estudia todos los procesos sobre los cuales se ejecuta la elección de los elementos para asegurar que exista un eficiente, un elemento claro sobre la acción catequística, pues tendrá que ser el catequeta, no lo tendrá que desconocer, ¿no? Entonces, por eso tenemos que comprender la naturaleza de la ciencia catequética, que es la perspectiva. Sabemos que la catequética se desprende como una disciplina teológica de la teología práctica o de la teología pastoral, ¿no? Y se transforma particularmente a partir del Concilio Vaticano II en una ciencia autónoma, sobre todo porque vigila los procesos y el acto de la fe adulta o de la madurez en la fe. Entonces, esto es fundamental porque si no, podríamos decir catequesis, bueno, sí, pero el catequeta entonces tiene también una intencionalidad. Por ejemplo, ¿no? Muchas de las veces, pues, los obispos, por mucho tiempo, nomás ahora que está el Papa Francisco, ya están mandando estudiar sacerdotes pastoral, pero los obispos, pues, antes mandaban a estudiar teología bíblica, sagradas escrituras, dogma, derecho canónico, bueno, pues a sus sacerdotes porque pensaban que ahí estaba toda la ciencia cuando realmente pues hoy en una mutación eclesiológica estamos viendo que quien estudia toda la ingeniería que está debajo pues es un catequeta, ¿no? Y bueno, pues eh, esta licenciatura pues están consagrados, algunos que también pues tendrán que tener esas competencias para poder desarrollarla, ¿no? Entonces, esta acción eclesial pues se va transmitiendo en una metodología, dice Alberich, ¿no? Que se proyecta sobre todo en un proceso y en un acto catequético. Entonces,
Si entendemos, entonces la catequética es una ciencia, no solamente una disciplina, sino una disciplina que se relaciona de una manera interdisciplinar, particularmente con tres contenidos: las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación y las ciencias teológicas. De ahí que, bueno, pues entonces hablaremos de una disciplina pluridisciplinar o interdisciplinar hasta migrar, dirá Mario Midali, transdisciplinar, ¿no? Es decir, y en esta transdisciplinaridad entonces nacerá el método sobre el cual nosotros estudiamos la catequética. Entonces ahí sí les pido que estemos muy atentos, ¿no? Es decir, el método sobre el cual hacemos es teológico, empírico, crítico, proyectual. O sea, tiene estos cuatro elementos, los voy a escribir: teológico, empírico, ¿no? Teológico, empírico, crítico, proyectual. Entonces, cuando ustedes digan o vamos a hacer una intervención, así como toda ciencia, nosotros nos apoyamos en la teoría de Mario Midali. Y Mario Midali entonces nos hace esta referencia de decir, toda intervención catequética tendrá que partir de un principio. Y bueno, pues nosotros tomamos un teórico de la catequesis, nos apegamos al principio y lo desdoblamos. Teológico, bueno, pues quiere decir que la catequética se ayuda de los principios teológicos, el famoso principio que yo les dije en la primera clase de la ortodoxia, es decir, no podemos partir de un dato puramente horizontal, sino también revelado, ¿no? Entonces, disculpe, pero tengo problemas con internet. Gracias, Silvia. ¿Los demás tienen problemas al escuchar? ¿O solo es Silvia quien tiene problemas? Entonces, no es mi internet. Muy bien, Silvia, pues disculpa. Muy bien, entonces seguimos con ese elemento. Teológico, empírico, bueno, pues porque partimos de una constatación. Si una ciencia, tenemos que partir de un diagnóstico, de una constatación, de indicadores que tenemos que objetivamente justificar. Y entonces, una vez que se hace el entramado teológico empírico, hay que hacer una relación crítica o dialéctica, es decir, hacer un proyecto, un elemento utópico para después detonarlo en un proyecto o en una intervención pastoral. Entonces, de una manera, por ahí si ustedes les entregaron la filosofía de la institución, me imagino que sí, el profesor Fernando, en un cuadro viene muy bien explicado cómo el instituto cuadra perfectamente esta metodología desde la teología pastoral, teológico-empírica, crítico-proyectal, con los aprendizajes significativos y también con la dimensión latinoamericana de este instituto, es decir, el ver, ¿no?, el juzgar y el actuar. Entonces, esto es importante porque entonces sabemos desde dónde nos movemos teóricamente como una ciencia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro esto? Si no, para empezar con la clase de hoy. Y esto, bueno, me imagino que tuvieron que retomar particularmente en catequética fundamental número uno. Bueno, iniciamos con los escenarios. Si la primera semana vimos algunas condiciones sobre los cuales está, pues se condicionaría la acción catequética, ahora tendremos que ver oportunidades sobre las cuales los escenarios ahora, la catequética se resignifica, es decir, realidades que están puestas y entonces nosotros cómo intervenir ante estas realidades, ¿no? La primera, bueno, pues es que no podemos negar que estamos en una cultura de un pluralismo cultural y religioso, ¿no? Es decir, el catequeta no debe pensar que todavía se encuentra en una etapa de cristiandad, sino que vive ya en un pluralismo tanto cultural y religioso. Es decir, ustedes saben que en estos momentos se está llevando a cabo en Roma el Sínodo de la Amazonía y bueno, el Papa Francisco de una manera muy bella ha prevenido acerca de, pues de una homogenización, ¿verdad?,
y defendiendo, podríamos decir, no el pluralismo, pero sí la dimensión plural de la cultura y de la religiosidad. ¿Eh? Es decir, estamos en un contexto plural y muchas de las veces, pues si no tenemos este enfoque de tener también una propuesta catequética que favorezca la pluralidad cultural y la pluralidad religiosa, entonces lo que queremos es pues homogeneizar desde los procesos y desde los actos como si todavía coexistiéramos en una época de cristiandad. Entonces, este pluralismo cultural, pues lo tenemos que ver como algo positivo, es decir, como algo que va haciendo que, por eso hablar de que hoy alguien es ateo, no, vamos a hablar que son tiempos de incredulidad, no tanto de alguien religioso. No podemos tampoco hablar de una sola cultura, sino de distintas culturas. Y entonces ahí, como catequetas, tendremos que saber muy bien el elemento de la inculturación, más aún vamos a migrar a entender no solo la catequética como una acción que incultura, sino también intercultura. Es decir, hoy se habla más de la interculturalidad catequética que de la inculturación catequética. Y entonces, bueno, pues este elemento se convierte en algo que pues recupera y toma en un sentido eh, pues positivo la cultura donde se encuentra, no solamente para llevar, podríamos decir, el evangelio y meterlo, sino también se hace una migración intercultural, ¿no? Entonces, es una acción muy bella cuando se entiende desde esta dimensión. Hay todo un texto sobre la interculturalidad, lo tengo por aquí, que es bastante grande, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, mm, no lo tengo por aquí, pero es interesante estudiar todo el tema de la interculturalidad en los ambientes catequéticos, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad que tenemos, es decir, a ver, el catequeta no tiene que responder a una homologación o una homogenización. Entonces tiene que saber responder a cada, a cada elemento y a cada propuesta religiosa. Fíjense bien lo que digo, ¿eh? Y bueno, quizá ya llevaron también, o llevarán sociología de la religión, y entonces se entenderá que el catequeta tendrá que convivir de alguna manera muy pacífica con la propuesta religiosa. Es decir, y valerse de la propuesta religiosa para migrar a una propuesta, en este caso querigmática, y luego ya hacer todo un caminar de un proceso gradual, sistemático, proyectado, ¿no? Para poder responder a la necesidad religiosa de las personas. Yo podría decir que hoy en día el gran desafío es la sed religiosa, ¿no? La gente está buscando esta sed de trascendencia. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues comúnmente pues lo satisface pues en la magia, en el mundo pagano, de otras maneras. Es decir, el deseo de trascendencia, al no ser saciado, pues se busca un sustituto. Y es ahí donde muchas veces nosotros no tenemos una propuesta para estas personas, ¿no? Y bueno, pues nos quejamos de que muchas veces las sectas o la propuesta que tenemos es una propuesta homologante, es decir, una propuesta de molde, una propuesta que no respeta los dinamismos religiosos de la persona que llega al pie de la iglesia, o no respeta ni siquiera las categorías culturales que ya trae la persona. Y cuando digo culturales, pues hablo que también dentro de una misma parroquia ahí perviven distintas culturas. Y cultura en el sentido moral, religioso, laboral, ¿no? Y hasta de mentalidad, ¿no? Es decir, estos elementos reactivos, ¿no? Por ejemplo, sobre la cuestión de la vida, ¿no? Ideología de un lado e ideología del otro. Cuando
se fundamentaliza, y esto lo vemos, lo estamos viendo particularmente en muchos ambientes, se está viviendo la época de los fundamentalismos, ¿no? Fundamentalismos en la sociedad, vamos a decir, de un lado, podríamos decir del profano, pero también fundamentalismos dentro de lo sagrado. Y entonces es donde se contraponen todas las propuestas y no ayudamos a convivir y a hacer una propuesta que vaya haciendo a las personas madurando en la fe y también podríamos decir abonando a la plenitud humana. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, el catequeta que entiende el elemento del pluralismo cultural y religioso como un elemento positivo para poder hacer una intervención, entonces logra ponerse desde otro ámbito científico para poder lograrlo. Y no se convierte en una apologeta de la fe, sino en un hermeneuta de la fe. Esto es muy bello. Hoy el catequeta, más que un apologeta, un predicador, tiene que ser un compañero de camino y tiene que generar toda una experiencia hermenéutica de propuesta para las personas. Es decir, de relectura de la propia vida y también del proyecto que Dios tiene para cada persona. Bueno, hasta aquí la primera oportunidad que tenemos como catequetes. Sí, Mayra, reconocer otras religiones, claro. A ver, aunque eso es otro tema de la misma catequética, es decir, la deuda catequética que se tiene, Mayra, con la dimensión del ecumenismo, es también una deuda de la relación eh, entre las religiones, ¿sí? Pero es también, tiene que hacerse una intervención teológica, pero también que se respete aquellos tres principios que yo les dije, ¿no? La ortodoxia, la ortopraxis y los principios deontológicos. No entramos en diálogo con las otras religiones de una manera, podríamos decir, meramente amistosa o para ser migas, sino entramos en un diálogo interreligioso donde pues también rescatamos la dimensión teológica que, que tienen ellos y también salvaguardamos nuestra identidad teológica del cristianismo. Bueno, ese es el primer punto. El segundo elemento es el famoso analfabetismo y la falta de experiencia religiosa. Hoy vivimos tiempos en los que se da este analfabetismo y la falta de experiencias religiosas. Es decir, muchas de las veces, bueno, pues nosotros, los catequetas, al tener un sesgo bastante docente, ¿verdad? Es decir, de, como de maestro del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos que bueno, yo creo que también a veces hasta yo me llego a sorprender de personas que están en nuestro instituto o en parroquias o que están ya consagrados o hasta sacerdotes que, que desconocen hasta la más básica teología o la más básica ortodoxia o la más básica ortopraxis dentro de la iglesia. Y entonces, bueno, pues nos apegamos y hacemos un cristianismo descafeinado, pues cayendo en ciertas modas, ¿no? Como es el show, como es esta dimensión de la teología que está muy apegado a la teología de la abundancia, ¿no? A las sectas, ¿no? Ustedes vean en sus países cuánto tiempo pagan estas sectas de pare de sufrir, ¿no? Es decir, porque se aprovechan del analfabetismo y de la falta de experiencias religiosas, ¿no? O otras sectas de tipo pentecostal, ¿no? Es decir, la gente, pues, como escucha los mismos elementos, Espíritu Santo, Dios, la Virgen, pero bueno, pues también en ocasiones, pues ven que nosotros también hemos caído en en un cierto descuido de este analfabetismo y de esta falta de experiencia religiosa. Es decir, pues
damos por descontado que la gente entiende todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Los colores litúrgicos, eh, que entiende nuestra propuesta de decir, es que, bueno, pues hay que hacer una catequesis permanente, sabatina, que entiende nuestros tiempos, que entiende, no sé, muchas de las cosas que nosotros damos por descontado y que quizá ya estamos teniendo un nuevo habitante que no sabemos responderle a sus necesidades laborales, seculares, ¿no? Entonces, pues, y claro está, también no tenemos una propuesta de experiencia religiosa para quien, pues para este hombre que hoy pues está vertido totalmente hacia afuera, ya no tiene interioridad, dicen algunos autores, sino tiene extimidad, es decir, una total vertirse hacia afuera y bueno, pues cómo lograr una relación no intimista, pero también una experiencia religiosa con el otro que es Dios mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tiene que rescatar este elemento, ¿no? Es decir, el factor religioso se encuentra ausente hoy para la comunicación de las masas, ¿no? Otro, pues otra oportunidad también es la indiferencia y la necesidad religiosa. Yo creo que la oportunidad de los catequetas está en los indiferentes y, es decir, porque entonces tendremos que detonar propuestas para lograr la deferencia de aquellos, es decir, lograr una vez más lo que dice Evangelii Gaudium, la pastoral del contagio, ¿no? No tanto de tener esquemas muy cuadrados, ¿no? No ser una aduana, no ser un catequeta que tenga muy bien pues proyectado, ¿no? Aunque sí lo debe de tener, con indicadores, pero sobre todo que responda a la indiferencia que vive hoy todo ciudadano, toda persona en las instituciones. Y esta indiferencia pues se vive, ¿no? No solamente en la dimensión religiosa. Ahorita hay una indiferencia política, económica, ciudadana y hasta familiar, ¿no? Gente que vive bajo el mismo techo, pero que viven con una total indiferencia, ¿no? Y una necesidad, pero que también hay una necesidad religiosa, es decir, una necesidad que está muy dentro del hombre de querer, ¿no? Este deseo de ser feliz, este deseo de plenitud, este deseo de querer entrar en contacto con otras personas, ¿no? Entonces también tendremos que tener una propuesta para responder en esta necesidad, ¿no? Entonces es también donde se convierte esta indiferencia y esta necesidad religiosa en una oportunidad teórica para el catequeta. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿podemos decir que América Latina es una tierra de misión? Porque creo que desde ahí viene pues exactamente un, pues un dormirnos en nuestros laureles a nivel teórico, ¿no? Es decir, a veces podríamos pensar que, bueno, pues ¿para qué estudiar esta licenciatura? Si realmente, bueno, pues como ya les he dicho, el catequeta tiene que saber estos procesos de saber orientar, ¿no? De saber proyectar, organizar, las técnicas de la expresión, de la interpretación, del discernimiento, ¿no? Todo lo que está presente en un proceso catequético, todo lo que está presente en el acto catequético, ¿no? O sea, es como si yo les dijera, ¿no? Ustedes lo discutieron con algunos principios en la primera semana. ¿Cuáles son los cuatro elementos fundamentales o los cuatro indicadores fundamentales para decir que hay un acto catequético? Pregunta, pueden abrir sus micrófonos o también escribir. ¿Cuáles son los cuatro elementos fundamentales sobre los cuales el acto catequético se sostiene?
Es un momento muy fuerte. No, ay, no, a ver, ¿cuáles son? Que si hablamos de un acto, bueno, pues entonces tendrán cuáles son las cuatro tareas fundamentales. Ustedes van al directorio general para la catequesis número 85, van a encontrar estas tareas fundamentales, es decir, las tareas fundamentales, ¿no? Pues del acto catequético, pues bueno, pues es ayudar a conocer, celebrar, vivir y contemplar el misterio de Cristo. Entonces, el acto catequético, podríamos decir, eh, eh, tiene esos cuatro indicadores fundamentales, es decir, el conocer, ¿no? Se convierte en un indicador, ¿no? El celebrar se convierte en un segundo indicador, y no digo de manera consecutiva, el vivir se convierte en un tercer indicador y el contemplar en un cuarto indicador, ¿no? Es decir, eh, en esta dimensión, entonces, ya tenemos cuatro datos objetivos sobre los cuales nosotros podemos decir, si esto es lo esencial, entonces aquí hay catequesis. Entonces, pero si estos elementos faltan, uno de estos cuatro elementos, entonces el acto catequético se ve comprometido. Y bueno, pues ya les doy un dato, ¿no? Y bueno, pues es lo que después también se va a conocer como los contenidos de la catequesis, ¿no? Entonces, a ver, o sea, nos podríamos preguntar, ¿es fácil hoy conocer nuestra fe? ¿Es fácil hoy celebrar nuestra fe? Hay propuestas de vida para nuestra fe, ¿no? Es fácil contemplar, ¿no? En un mundo urbano, en un mundo frenético, en un mundo donde hay una moral light, ¿no? Conocer, por ejemplo, ¿no? La gente se dedica a conocer nuestra fe o se dedica a conocer novenas, se dedica a conocer la dimensión, por ejemplo, a veces mágica o supersticiosa de la fe, ¿no? Eh, y no verdaderamente quizá los elementos vertebrales sobre los cuales el creer se sustenta. Entonces, todavía podemos decir que nuestra tierra en América Latina es una tierra de misión, particularmente a partir de un elemento que le vamos a llamar el famoso cambio de época. Se resignifica la, de, la atención de América Latina como tierra de misión a partir del cambio de época. Y sabemos que un cambio de época tiene tres elementos fundamentales. Para hablar de un cambio de época no solamente es una frase bonita, sino un cambio de época tiene que tener un triple cambio. ¿Alguien me puede decir qué es lo que distingue un cambio de época? La secularidad. Pero ¿cuáles son? Cuando hablamos para hablar de un cambio de época, hay tres elementos que deben darse simultáneamente, o bueno, o lograrse lleve un punto en el que los tres están presentes y entonces estamos en un cambio de época. Por ejemplo, de la modernidad a la posmodernidad, pero la posmodernidad, ¿por qué llegamos o por qué decimos estamos en una época posmoderna? Tiene que haber un triple transformación de la sociedad, de la cultura, de la economía, la tecnología, todo eso está bien bonito, ¿eh? Son muy románticos ustedes. Para que haya un cambio de época, tiene que haber
una mutación en tres elementos fundamentales. Primero, en la dimensión epistemológica, es decir, en el modo como hoy se conoce. Y esto hablamos hoy de la dimensión de la posverdad. Hoy, en la época de la posverdad, es lo que se da en el cambio epistemológico. Es decir, ¿qué es un cambio epistemológico? Es un cambio sobre el cual hoy nosotros generamos nuestra manera de pensar. ¿Sí? Por ejemplo, o, por eso hoy las corrientes de epistemológicas son muchas de ellas de tipo constructivista, ¿no? Es decir, en esta época en la que pues democráticamente todos nos ponemos de acuerdo sobre qué es verdad o qué es la verdad o sobre una cosa que objetivamente tendría que decirnos que es la verdad, existe un cambio sobre lo que es la verdad. Entonces, es un cambio epistemológico, ¿sí? Hay un cambio cosmológico, te lo voy a explicar, ¿no? Y un cambio antropológico. Para que exista un cambio de época tienen que reunirse estas tres características. Un cambio epistemológico, un cambio cosmológico, ¿no? Es decir, la realidad, por ejemplo, siguiendo la teoría de Bauman, ya no es sólida, sino líquida. Y bueno, quizá ya algunos hablan de una realidad que está migrando hacia una realidad gaseosa, y particularmente hasta el Papa utiliza ese mismo término, y un cambio antropológico. Es decir, hoy ya no se habla solamente de lo humano, sino se habla del poshumano. Y el poshumano quiere decir que entra aquí toda la cuestión también de la robótica, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya no, antes era el, el sujeto sobre el objeto, después era el objeto sobre el sujeto y ahora es las cosas sobre aún sobre el objeto, ¿no? Es decir, la técnica se ha convertido en este elemento fundamental sobre el cual en ocasiones se va viviendo, ¿no? Entonces, es este elemento. Bueno, seguimos. Otro elemento, entonces, por eso hablamos de una tierra de misión. Otro elemento fundamental para entendernos en en este cambio de época, en estas oportunidades que vamos leyendo durante esta segunda semana, es también entender, ¿no?, el cambio de paradigma catequético, ¿no? Es decir, hoy se está hablando de los cambios de paradigma y bueno, los paradigmas sobre todo estamos hablando de entender cómo posicionarnos dentro de la misma experiencia pastoral. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Sí, el cambio cosmológico, ¿no? El cambio cosmológico ya no es que entendemos una tierra donde Dios y el hombre eh, Dios y el hombre estaban presentes. Hoy el cambio cosmológico también ya se entiende Dios, el hombre y el creado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues también se dota, desgraciadamente, por ejemplo, ya eh, se dota hoy, ya, por ejemplo, hasta de espíritu o de racionalidad hasta a los animales, ¿no? Es decir, o de sentimientos, ¿no? Hay un cambio cosmológico, ¿no? Es decir, pues el perro tiene sentimientos, ¿no? Y bueno, pues, es decir, y bueno, pues esto tiene graves repercusiones, particularmente en nuestro ser catequético y catequístico, ¿no? O sea, hoy la cosmología, por ejemplo, pues hablamos entonces la cosmología sobre las naturalezas, ¿no?
ya hay una única naturaleza, ya no hay niveles y grados de naturaleza, ¿no? De tal manera que pues tiene la misma dignidad un árbol si le das una patada que una persona humana. Entonces hay un cambio totalmente cosmológico, ¿no? De ahí que también nace, por ejemplo, toda la teoría de Bron von Werner, de hoy un cambio, claro, también es positivo este cambio. Y el cambio de época no todo es negativo, por ejemplo, se rescata todo el cambio cosmológico de hablar hoy de una relación o de un desarrollo o de una interrelación ecológica en las relaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, también eso es algo positivo del cambio de época. El cambio de época no es totalmente negativo. Por ejemplo, ni siquiera toda la ideología, todo el pensamiento, la postura antropológica del posthumano no es toda negativa. También tiene todo un lado positivo y también la dimensión epistemológica de la posverdad también tiene toda una dimensión positiva. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, pues por ejemplo, Pamela, pues claro está, por ejemplo, tocamos temas eh, como son la cuestión de la vida, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues llegamos como a un poquito al aterrizaje de esta semana, ¿no? Es decir, hablar de una catequesis del camino hacia catequesis en los caminos, ¿no? Es decir, el catequeta tiene que ser alguien no que crea un solo camino, sino es alguien que crea muchos caminos, muchas propuestas. Ya lo estamos viendo porque no podemos vivir en una única propuesta, ¿no? Dice Papa Benedicto XVI, caminos de vida verdadera y plena, todos, para todos, caminos de vida eterna son aquellos abiertos por la fe que conducen a la plenitud de vida que Cristo nos ha traído. Con esta vida divina se desarrolla también en plenitud la existencia humana en su dimensión personal, familiar, social y cultural. Entonces, imaginemos que entonces el catequeta tiene que buscar esos caminos para consolidar la personalidad, para poder fomentar estas relaciones familiares, esta solidez social y esta dimensión cultural, ¿no? Entonces, de ahí que es importante entonces entender una catequesis que se mueve a partir de la inspiración, que tuvieron que verla también en catequética fundamental, del documento y la carta magna que detona la catequética como el legado en el Espes, es decir, desde los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. Por eso, bueno, pues yo no puedo entender un catequeta que no sabe cuánto cuesta un kilo de carne, un kilo de arroz, que está desconectado de la realidad social de su país, de su estado, o si ya se sabe más de 100 chismes de la iglesia diocesana, es muy peligroso ese catequeta. Hay que, no sé, exiliarlo a las Islas Malvinas, ¿verdad? Y no estar en las cuestiones del mundo. Es decir, cuando nos dice más de 5 noticias y de mitotes parroquiales y no me dice más de 5 noticias, sea del país, sea del periódico que circula en la propia ciudad, sea también de, no sé, de distintos elementos que en este análisis interdisciplinar ustedes están viendo cómo el catequeta no puede quedarse solo con el énfasis teológico, no puede quedarse solo con el énfasis psicológico, no se puede quedarse solo con el énfasis de las ciencias de la comunicación, no puede quedarse solo con el énfasis pedagógico, sino que debe ser un tejedor que pueda dar respuesta exactamente pues
a esta dimensión de gozos, de la esperanza, de las angustias de las personas. Entonces, no hay catequesis grupales, solo personal. A ver, Lucía, Damiana, yo no estoy diciendo que la catequesis debe de, en lo grupal, el catequeta tiene que generar propuestas en su proceso y en el acto catequético que aún en la detonación grupal, pues sea una acción totalmente personalizada, ¿no? Es decir, entonces esto es muy importante porque no se trata de decir no al grupo, porque también el grupo sabemos, y lo vas a ver en alguna materia aquí en tu licenciatura, en tu diplomado, cómo el grupo se convierte en una, pues sí, en una acción performante, es decir, las relaciones también nos forman a través de las dinámicas de grupo, ¿no? Entonces, no se trata solamente de buscar una dimensión. Bueno, por eso, bueno, pues en esta dimensión tendremos que recuperar una catequesis que va configurando el proceso dinámico siempre como camino, es decir, recorrer es decir, avanzar al mismo paso en los diversos modos de caminar, en las necesidades imprevistas y en los ritmos de nuestros interlocutores. ¿Para qué? Sobre todo para detonar esta cercanía con Dios, ¿no? Entonces, por eso entendemos que la fe no es algo que se recibe, sino que se va configurando y entonces se confirma el primer principio que veíamos la primera semana, la educabilidad de la fe. Es decir, que la fe, aunque es una virtud teologal, necesita de alguna manera estar en el hombre y está en el hombre a manera de potencia para madurar y contribuir a la plenitud humana. Entonces, es ahí donde viene esta, pues podríamos decir, la intervención del catequeta en los procesos, en el acto, es donde viene esta relación interdisciplinar que tiene que ir respondiendo a, en esta dimensión catequética. Bueno, y terminamos con unas palabras del Papa Francisco. Se trata entonces el catequeta de recomenzar desde Cristo, es mirar al Maestro bueno que nos invita a salirnos de nuestro camino habitual para hacer de lo que acontece junto al camino, al borde, en la periferia, experiencia de proximidad y de verdadero encuentro con el amor que nos hace libres y plenos. Es concretamente imitar al Maestro bueno y salir una y mil veces a los caminos en busca de la persona en sus más diversas situaciones. O sea, la gran tentación del catequeta es generar procesos homologantes, es decir, procesos de panadero, es decir, alguien que genera moldes, alguien que genera solamente una propuesta para una sola cosa. Entonces, tiene que responder a las diversas situaciones y en la pluralidad, en la diversidad, ¿no? Eso es importante. Entonces, es recomenzar desde Cristo. Pues ahí les dejo alguna bibliografía que les puede servir, ¿no? Eh, para el estudio, para la intervención de esta semana. Esta semana, bueno, pues van a leer el Directorio General para la Catequesis, el documento de Puebla, junto, ¿verdad? Hacer una pequeña presentación de PowerPoint y ver un video y retomar los elementos fundamentales en una hoja. Mire, no se agobie, no piense que yo me voy a nutrir de toda su ciencia. Bueno, sí me nutro, pero con una hojita, ¿verdad? Impresionenme con una hojita nada más y no se compliquen la vida, ¿verdad? Vean el video de Manuel José, ¿verdad? Y retomen las ideas principales en una hojita y la transcriben y la suben en Word. Igual en la proyección de PowerPoint, hacer un cruce entre lo que están en los números. Por ahí me decían que bueno, el link manda al documento de Puebla. Ustedes vayan a la parte de la que dice catequesis y esos números, ¿verdad? Entonces hay ediciones diversas, pero los números son los mismos, o los capítulos, ¿no? Hay todo un capítulo que es sobre la catequesis. Hacen como una presentación, como si ustedes lo fueran a presentar a un equipo de catequistas y hacer el cruce sencillo, no,
Este, a mí lo que me interesa es que vayamos haciendo este recorrido conjunto de los documentos latinoamericanos, de sus partes catequéticas, porque no lo están leyendo todos, y también hacer este cuadre con el directorio general para la catequesis. ¿Sí? Eh, espero que nos entendamos y sean cosas sencillas, ¿verdad? Participar en sus foros, les pido que fundamenten sus opiniones en formato APA, ¿verdad? Y que estoy siempre a su disposición para cualquier cosa, pregunta a través del chat. Sí, Linda, es hacer como una especie de, pues no de comparativo, sino ver qué elementos hay comunes que se enriquecen entre el Directorio General para la Catequesis, el documento que estás leyendo, que sería el de esta semana de Puebla, y pues hacer un cruce entre los dos elementos, ¿verdad? No, a la presentación hay que ponerle numeral, solamente que conste, o sea, no es explicar numeral por numeral, no, no, o sea, es una explicación general, ¿verdad? Simple, general, sencilla, ¿verdad? Eh, presentación, ¿verdad? Dinámica, puede ser en Presit, puede ser, nomás me dejan el link, puede ser en PowerPoint, ¿verdad? Como ustedes quieran. Sí, sí, tengo correo, ya, ahí se los voy a poner, si alguien, pero de igual manera, ojalá que podamos usar la plataforma al, este, como mm, como una medida siempre oficial, ¿sale? No sé si hay alguna otra pregunta sobre lo que vimos, quedaron claras las cosas, van poco a poco construyendo el conocimiento, sirvió el repaso sobre los elementos de la ciencia catequética. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, pues no me queda más que agradecerles, seguir adelante en esta segunda semana. Soy consciente también de que están llevando querigma y catequesis, así que bueno, pues no me regañen, no me tengan paciencia, ¿verdad? Y se los pagaré todos, no se enoje mi Señor, ¿verdad? Entonces ustedes ahí échenle ganas, miren, poco a poco nos vamos a ir entendiendo y yo soy el Padre de la Misericordia, no se preocupen, ¿verdad? Así que lo importante, miren, que este contenido sea bello para ustedes y que los haga enamorarse, apasionarse por por este instituto y también por esta acción que vamos haciendo. Programen bien sus tiempos. Si alguien también se retrasa, bueno, pues comuníquenme a un servidor a través del chat y bueno, pues ya veremos una vía de solución. ¿Sale? Estoy a toda su disposición. Bueno. Pues Dios les bendiga, el padre Javier Acosta, soy su profesor del contenido de Catequética Fundamental número 2. Agradezco su presencia, muy buenas noches.